Hola a todos, bienvenidos al aula del dividendo, yo soy el profesor y en el vídeo de hoy os voy a hablar de la nueva spin-off de 3M, Solventum. Lo primero de todo es aclarar que todos los datos que os voy a mostrar están sacados de un tocho de más de 300 páginas que publicó 3M, que yo te voy a resumir para que tú no tengas que leértelo, o bien están elaborados por mí mismo. Primero os voy a explicar cómo va a proceder 3M a la hora de hacer este spin-off. Después indagaré un poquito más en esta nueva empresa que os vais a encontrar en vuestras carteras. Hablaré de su deuda, política de dividendos, cómo afectan las famosas multas y por último os daré mi opinión al respecto. Así que vamos a ello. 3M planea hacer efectivo este spin-off el 1 de abril y dar acciones de esta empresa nueva, Solventum, a los accionistas actuales de 3M. ¿Cómo funciona esto? 3M anunciará una proporción y dará X acciones de Solventum por cada acción de 3M que tengáis, de manera que los que tengan más acciones de 3M también recibirán más acciones de Solventum. En el caso de que la proporción que anuncie 3M no sea exacta en base a las acciones de 3M actuales que tenéis, no os preocupéis porque os darán en efectivo la parte que sobre de esos derechos. Además, 3M se quedará con el 19,9% de las acciones de Solventum para ir vendiéndolas en los próximos años. Según nos dicen, a más tardar en 5 años, la posición estará totalmente liquidada. Una vez explicado esto, vamos a conocer un poco más a esta nueva empresa salida del segmento de salud de 3M. Solventum opera dentro del sector salud y tiene 5 segmentos principales. En primer lugar, ciencias de purificación y separación, donde se incluyen tecnologías de filtración y potabilización de aguas con aplicaciones en multitud de industrias. En segundo lugar, encontramos sistemas de información relacionados con la salud. En tercer lugar tenemos las soluciones médicas, donde podemos encontrar todo tipo de mascarillas, desinfectantes y equipos. El cuarto segmento es el de componentes de dispositivos médicos, donde se pueden encontrar adhesivos especiales entre otros muchos productos. Y por último, el segmento de salud dental, compuesto por una gran variedad de productos relacionados con la ortodoncia y la higiene bucal. Para dar la información financiera, Solventum unifica los segmentos de soluciones médicas y componentes de dispositivos médicos, de manera que este segmento se convierte en el principal de la empresa, responsable del 56% de los ingresos de la compañía. Después tendríamos a salud dental y sistemas de información, con un 16% cada uno. Y por último, la purificación y filtración, con un 12% de los ingresos. Claramente, el segmento de soluciones médicas es el más importante para la empresa, pero no es el que más crece. Este título se lo llevan los sistemas de información, que en los últimos años se han comportado mucho mejor que el resto de segmentos. De cara a los próximos años, se espera que los ingresos crezcan a medio dígito simple, entre el 4 y el 6% en el periodo de 2024 a 2026, un crecimiento superior al que han tenido en este 2023. Pero como siempre, estos son estimaciones que nos da la propia empresa y no tienen por qué cumplirse. En cuanto a la distribución geográfica de los ingresos, el 56% proviene de Estados Unidos y un 44% del resto del mundo. Opera en más de 90 países y cuenta con aproximadamente 22.000 empleados, de modo que aunque sea un spin-off, no va a ser una empresa pequeña. Si hablamos de 3M, o en este caso de Solventum, tenemos que hablar de patentes. La gran mayoría de patentes de esta nueva empresa se encuentran dentro del segmento de soluciones médicas. No es casualidad que este sea el segmento que más ingresos le aporta a la compañía. Y si hablamos de patentes, tenemos que hablar de vencimientos de dichas patentes. Así queda el calendario de vencimientos de Solventum. Como veis, casi la mitad de las patentes de Solventum vencen de 2034 en adelante, y solo un 17% lo hace en los próximos 4 años. Así que podríamos decir que en ese aspecto esta nueva empresa no tiene mala pinta. Si te está gustando el vídeo y te está pareciendo útil, te agradezco mucho que le dejes un like, un comentario y que lo compartas con otra persona que creas que le puede interesar. Esto sería una visión general de esta nueva empresa, pero vamos a indagar un poquito más en ella a ver cómo ha ido evolucionando este segmento con el tiempo. La inflación le ha afectado bastante en los últimos años, como a todo 3M. Si nos fijamos en el porcentaje que suponen los costes respecto a los ingresos, estos han pasado del 41% en 2021 al 48% en 2023. De modo que en estos años no se ha podido trasladar esta inflación de costes a los clientes. Esto también ha impactado en sus márgenes. Si nos fijamos en su margen operativo, este ha descendido desde sus niveles de entre el 25 y el 30% en el periodo de 2015 a 2019 al actual 19,6%. La parte positiva es que genera un buen flujo de caja libre. En 2023 superó los 1.600 millones y en 2021 llegó a casi los 2.000 millones. Esto es muy importante de cara a reducir la deuda con la que saldrá la empresa al mercado, que no es pequeña.
Si miramos el balance que nos han proporcionado, vemos más de 8.300 millones de deuda a largo plazo, y según nos cuentan, esto dará lugar a un pago de intereses de algo más de 500 millones. Haciendo un cálculo rápido, nos da un tipo de interés medio del 6%. Aunque no es exacto, nos podemos hacer una idea de que no es una deuda barata. Ya nos habían dicho que iba a venir bien cargadita de deuda. Cogiendo el EBITDA ajustado de este segmento en 2023, me salen unas 3,4 veces deuda neta EBITDA, así que me cuadran bastante los números. En cuanto a la política de dividendos, viniendo de 3M, yo me esperaba algo así como: estamos comprometidos con un dividendo estable y creciente en el tiempo, pero Solventum no parece ir por esta vía, sino todo lo contrario. Os leo textualmente. Solventum aún no ha determinado si prevé pagar un dividendo ordinario tras la separación y la distribución. El dividendo dependerá de muchos factores, como la situación financiera, los beneficios, etc. Además, si Solventum decidiera pagar dividendos en el futuro, no puede garantizarse que Solventum vaya a seguir pagando dichos dividendos o el importe de los mismos. Y ahora lo traduzco al lenguaje inversor. Tenemos un montón de deuda y nos vamos a centrar en reducirla antes de ponernos a repartir dividendos generosos. Y otro tema muy importante: ¿cómo queda el asunto de las multas con esta nueva empresa? Las multas que afectan a Solventum son las de contaminación de aguas, y según nos cuentan, 3M se compromete a defender y, en el caso de que sea necesario, a indemnizar a Solventum por cualquier tema relacionado con los conocidos como Forever Chemicals. Pero ojo, 3M se compromete a esto para cosas que hayan ocurrido en 2023 o antes. A partir de 2024 y hacia adelante, si hay algún tipo de problema con estos Forever Químicas relacionados con el negocio de Solventum, esta tendrá que apañárselas sola. Pero lo normal es que hayan aprendido y no vuelvan a cometer los mismos errores. Por último, su CEO será Brian Hanson, este señor de aquí, que viene del consejo de administración de Zimmer Biomet y, por lo que he visto, tiene cierta experiencia dentro del sector. Esta sería la información más importante y lo más resumida posible de todo lo que nos ha dicho 3M hasta ahora sobre Solventum. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar por los comentarios, que intentaré resolverlas. Dicho esto, os voy a dar mi opinión al respecto. Creo que 3M está usando este spin-off para sacar mucha deuda de la empresa y así poder hacer frente a todas las multas que le vienen en los próximos 10 años, que no es una cantidad pequeña, son 15.000 millones de dólares. De manera que, con la deuda y esas multas, sí que podría haber tenido algún problema. Así se asegura poder pagarlo todo de una manera más o menos solvente. En este vídeo que os hice hace unos meses, os comentaba que con los vencimientos de deuda de 3M y esas multas que tenía que pagar, sí que podía tener algún problema en el corto plazo, así que este movimiento me cuadra bastante con lo que os he comentado anteriormente. En cuanto a la situación de Solventum, la verdad es que a corto plazo no me gusta demasiado, pero sí que creo que tiene un negocio que es bueno y que puede funcionar bien a largo plazo. Por lo que nos han dicho, evidentemente el dividendo no va a ser su prioridad y se van a centrar en reducir deuda, algo que no me parece mal. Además, generan suficiente caja como para poder ir disminuyéndola a un ritmo más o menos alto. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero haberos aclarado muchas dudas sobre este spin-off que muchos os encontraréis en vuestras carteras. Suena el timbre. ¡Chao!